Buenas noches, licenciado. Muy bien, solo vamos a dar escucha. muy bien, vamos a dar un par de minutos para ver si se conectan algunos compañeros más. $123. ¿Por qué les mostramos esto? Ustedes se han dado cuenta ahorita cada semana o a diario, no le he estado mandando la información de cómo vamos. Muy bien, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Espero que todos los exámenes les haya ido bien. Y el día de hoy, previo a iniciar la clase, me gustaría, si están de acuerdo, que veamos las respuestas del examen. Yo espero tenerlas listas para el próximo lunes, ya subidas al portal para que ustedes puedan ver sus notas. Ya califiqué más o menos 150 exámenes, pero creo que sí es importante que ustedes vayan viendo en qué fallaron, porque a pesar de que el contenido era limitado, el contenido fue bastante concreto en relación a los temas que vimos, pues considero que pudieron, por lo menos de lo que he evaluado, pudieron haber mejores notas. Buenas noches, María de Los Ángeles. Recuérdense que la evaluación era de forma individual. Sin embargo, en los que he logrado evaluar, pues eh, percibí que pues se copiaron y no se percataron que eran dos series del examen diferentes. Entonces, pues es obvio que se copiaron porque los que contestaron, por ejemplo, la serie B habían copiado las respuestas de la serie A. ¿Cuál es la nota más alta que va calificando? Creo que ahorita la más alta, no recuerdo bien, es de 22 puntos o 23 sobre 25 y es una compañerita, una dama. Pero si quieren vamos a resolver primero la primera serie, perdón, el examen que contenía la primera serie y luego resolvemos el siguiente. Así que solo denme un momentito. Bueno, ¿sí se ve ahí? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Entonces, si quieren, vamos viendo. Ahí estamos. La primera, solo discúlpenme un momentito. En el examen que era la primera serie o la serie A, ahí estamos mejor. Solo vamos a agrandar un poquito ustedes para que lo vean bien.
Muy bien, la primera serie del examen que yo tengo como serie A, al final los exámenes, los compañeros que me apoyaron los repartieron eh, eh, revueltos, ¿verdad? Entonces creo que por ahí fue la confusión. Primero decía, bueno, y quiero aclarar esto porque, digamos, aún confunden algunos términos. Yo me recuerdo que en la última clase les pedí que por favor leyeran bien las instrucciones y todavía hicimos la diferencia entre lo que es administración pública y derecho administrativo. Lamentablemente, donde menos puntos han sacado es en desarrollar el tema, y la mayor, bueno, y un buen número falló en las respuestas en las 5 respuestas directas. Entonces, el primero, defina qué es la administración pública. Vamos a ver a alguien que nos quiera apoyar con la respuesta correcta, con darle lectura. Aquí es el conjunto de instituciones públicas a cargo de funcionarios públicos que tienen a su cargo llevar los asuntos políticos, económicos y sociales del país. Muy bien, muchas gracias. Entonces, de manera sencilla, y lo estuvimos repasando, esa era la respuesta correcta de la pregunta 1. Lamentablemente esta fue una de las que varios que les tocó esta serie tuvieron mal. Alguien que me apoye con la pregunta con la respuesta de la pregunta 2, yo le voy a dar lectura y el siguiente me lee la respuesta. ¿Cuáles son las 4 clases de administración pública? Vimos 4. Mucho gusto, licenciado. La respuesta sería la planificación, la administración ejecutiva, administración de control y la asesoría. Muy bien, gracias. Esa era la respuesta correcta. Esta respuesta, varios que me imagino que la copiaron, la pusieron como respuesta de la serie B. Vamos a leer la pregunta 3 y alguien más que me quiera apoyar con la respuesta. Dice, ¿cuáles son los principios fundamentales de la función administrativa? Principio de legalidad y principio de juridicidad. Muy bien, entonces esa estaba bien sencilla porque esos eran los 2 principios nada más. Ahí hay unos que, fíjense que ahí algunos me pusieron hasta 5 o 6, pero derechos constitucionales, me pusieron derecho a la vida, derecho a la educación, derecho, entonces, obviamente, ahí la respuesta era incorrecta. Si aquí ustedes ya se pueden ir dando una idea de cómo les fue en su nota. Voy a leer la pregunta número 4 y alguien más, para que todos participemos, me lee la respuesta. ¿Cuál es la diferencia entre la función política o gubernativa y la función administrativa? La función política o gubernativa consiste en solucionar los asuntos excepcionales que interesan a la unidad política y velar por los grandes intereses nacionales. La función política es excepcional y macro, y la función administrativa consiste en realizar los asuntos corrientes y cotidianos al público, siempre cuidando de dicha función particular no afecte el interés general y que no altere el orden público. Muy bien, si pusieron esa respuesta o por lo menos la idea de lo que dice esta respuesta, obviamente la tuvieron buena. Lamentablemente, algunos pusieron respuestas como que la función política le correspondía al Estado y la función administrativa a los particulares, o algunas otras respuestas que no tenían relación con lo que estudiamos. Y por último, en esta serie, ¿cuáles son las 5 características del derecho administrativo? ¿Alguien que nos lea las respuestas correctas, por favor? Se la leo, licenciado. Derecho joven, derecho no codificado, subordinado, autónomo y cambiante. Muy bien, esas se recuerdan que las estuvimos estudiando, son las 5 características del derecho administrativo. Si contestaron por lo menos 4 correctas de esta, la tuvieron buena. Ahora, una pregunta, así como ahí donde es cambiante, como cuando nos lo explicó también como dinámico, ¿estará buena? Sí, los que pusieron cambiante, dinámico, variable, pusieron algunos, se las pusimos buena.
Lo único que por lo menos yo necesitaba 4 de 5, ¿verdad? Ahora, hay algunos que pusieron 2 de los que les dimos y pusieron otros 4 o 5 que no tienen relación. Ahí la respuesta pues estaba incorrecta. Entonces vamos a pasar a la respuesta, a las preguntas de falso y verdadero. La administración de planificación es realizar las actividades que implican proyectarse al futuro, realizar estudios utilizando metodologías y técnicas enfocadas a identificar las necesidades y buscar la solución para satisfacerlas. La respuesta correcta era verdadero. La segunda pregunta, en la administración de control existen 4 tipos de control: interno, externo, judicial y constitucional. Ahí la respuesta era falsa, porque era control interno, control directo, control judicial y control constitucional. Entonces, en esta pregunta número 2, la respuesta era falso. La tercera pregunta dice, en la evolución de la administración pública, sus antecedentes los encontramos en los estudios de los cameralistas del siglo XVIII en Europa Central, en el estudio de la ciencia política en Francia, entre otros. La respuesta aquí era verdadera. La pregunta número 4 de esta serie, la administración ejecutiva o de decisión de Estado implica que todas las actividades administrativas tienen un enfoque de consulta y ejecución y tiene la facultad legal para que los órganos de control actúen de conformidad con las normas establecidas. En la respuesta era falso, ya que la administración ejecutiva pues no tiene un enfoque de consulta. La pregunta 5, la administración de planificación implica que todas las actividades de la administración pública deben basarse en una gestión de resultados por medio de acciones como investigar, planificar, ejecutar, supervisar y asesorar. Aquí obviamente la respuesta, al leer los últimos 5 verbos, nos damos cuenta que la respuesta era falso. La pregunta 6, gobierno, debemos entenderlo como aquella instancia que desde el campo administrativo tiene como función realizar funciones públicas para beneficio de los gobernantes y de los ciudadanos, privilegiando el bien común. Esta respuesta era falso porque el gobierno no tiene que realizar ninguna función política para beneficio de los gobernantes, ya que los gobernantes son servidores públicos y su deber es llevar bienestar a la población. Vamos a ver la pregunta 7. Gobernar es la actividad principal del grupo político para lograr sus fines principales. Esta respuesta era verdadera. La número 8, esa dice, la actividad de gobierno para impulsar la guía de los asuntos conforme a la política, la actividad de gobierno para impulsar la guía de los asuntos que conforme a la política se establezcan es de acción y coerción. Aquí la respuesta es falso, porque acción sí es correcto, pero coerción no es correcto. Pregunta 9. El derecho anglosajón en su concepción clásica reafirma la inexistencia de un derecho administrativo específico y sostiene que se caracteriza por estar sujeto al principio de legalidad fundamentado en la supremacía y dominio de la ley común y que los funcionarios y la administración deben estar sujetos a la ley general y a la jurisdicción común. Aquí la respuesta era verdadera porque a diferencia del sistema francés, el derecho anglosajón pues no es del criterio que exista una norma específica para una especialidad específica para el estudio y la aplicación del derecho administrativo, sino que está sujeto a la ley general y a la jurisdicción común. La pregunta 10, en el sistema francés de derecho administrativo,
La mayoría de doctrinas sugieren que la Revolución Francesa da origen al derecho administrativo, pero esto no es verdad, ya que no fue ese acontecimiento el que dio origen a principios fundamentales como Estado de Derecho, principio de legalidad, separación de poderes, surgimiento de algunos derechos humanos y la soberanía nacional. La respuesta de aquí era falsa, porque recordemos que sí fue la Revolución Francesa la que dio origen a que se empezaran a aplicar estos principios administrativos. Entonces, la clave para no equivocarse en esta pregunta es esto, pero no es verdad. Cuando explicamos en repetidas oportunidades que sí es a partir de la Revolución Francesa que se dan este tipo de derechos. Veamos la pregunta número 11. El derecho administrativo es un derecho autónomo porque tiene sus propios principios y reglas que se originan de la naturaleza ejecutiva que lo distingue y que es exclusiva. No existe ninguna excepción de subordinarse a ninguna norma legal. ¿Por qué aquí la respuesta es falso? ¿Alguien que me ayude? Porque sí está subordinado a la Constitución. Ajá, lo Muy que ella bien. dijo. Excelente, porque la excepción es que sí, bien es cierto, es autónomo, la única excepción de subordinación es a la Constitución, y de hecho ahí platicamos en varias oportunidades acerca del concepto de constitucionalismo. La pregunta número 12, el derecho administrativo se relaciona con el derecho penal, ya que este garantiza la existencia y el normal desenvolvimiento de la institución administrativa contra los atentados punibles. Aquí la respuesta es verdadero y la clave de la respuesta correcta era punibilidad. Recordemos que es un concepto de derecho penal. La pregunta número 13, las fuentes nacionales de derecho administrativo no incluye la fuente denominada el decreto ley de facto. Aquí la respuesta es falsa. ¿Alguien me puede indicar por qué? Porque sí se incluye. Porque sí la incluye. Muy bien, porque aun cuando vimos que el decreto ley de facto surge de gobiernos que han llegado al poder por golpe de Estado, el decreto de ley de facto, y así está establecido en la Constitución, pues se convierte en norma. Eso yo recuerdo que les dimos el artículo transitorio que lo regula la Constitución. La 14 es, las fuentes supranacionales de derecho administrativo son los tratados y convenios internacionales. Pues vimos que era la única fuente supranacional de derecho administrativo, los tratados y convenios internacionales. Y la pregunta 15, de acuerdo a los artículos 1 y 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el fin del Estado es lograr una eficiente administración pública. El artículo 1 y 2 lo leímos en repetidas oportunidades. ¿Por qué es falso este presupuesto? Porque el objetivo es lograr el bien común. Muy bien, porque el artículo 1 nos habla que el Estado, su principal obligación es garantizar el derecho a la vida, la seguridad, y el objetivo del Estado como tal es lograr el bien común o el bien general. Y la tercera serie, que tenía un valor de 5 puntos, decía, de acuerdo, y aquí si quiero a varios, me recuerdo que los regresé y les pedí que ampliaran su definición, porque lo que yo les pedía es que de acuerdo a las definiciones que vimos de diferentes autores, lo que yo pretendía era que ustedes construyeran su propia definición basado en los elementos comunes de las definiciones que les dimos. Y para esta serie lo que tenían que definir era la administración pública. Y los artículos sí eran comunes para ambas series en relación a lo relativo a los trabajadores del Estado y que Guatemala es un sistema de gobierno republicano, democrático y representativo. La respuesta de los artículos, si me ponían, bastaba con que me pusieran el artículo 107 y 140, que son los dos artículos que regulan tanto lo relativo a los trabajadores del Estado como al sistema de gobierno que tenemos en Guatemala. Lamentablemente hubo algunas definiciones que únicamente
no las supieron construir con base a los elementos que les había dado y en ese caso, pues, si más o menos se acercaba un poquito a la realidad, les ponía 2 puntos. Si me ponían los artículos correctos, les ponía 1 punto más. Así que ahí en esta serie, algunos tienen 3 puntos, otros tienen... Creo que solo de los que evalué, y es la persona que va con la nota más alta, fue la única que hizo una definición propia a mi consideración y anotó los artículos correctos. Ahora, algunos pues sí tuvieron 0 porque pues muchos la dejaron en blanco y muchos me pusieron como base artículos que no tienen relación con esta situación. Así que ahí ustedes, los que tuvieron esta serie, ya más o menos pueden ver de qué manera les fue. Ahora vamos a revisar así rapidito la serie siguiente. Y eran preguntas, digamos, similares, con poca complejidad, y por eso tratamos que fueran de la mayoría de falso y verdadero. Sin embargo, pues hubo algunos que fallaron así de manera muy estrepitosa. Pero veamos. Ahorita les vuelvo a compartir. Muy bien, este era el examen que yo tenía como serie B. Y creo que el error de algunos que copiaron fue que únicamente leyeron el principio de la pregunta. En este caso, aquí lo que tenían que definir era la administración pública. En la primera pregunta defina qué es la administración pública de planificación. ¿Alguien que me lea la respuesta correcta? Son las actividades que implican proyectarse al futuro, realizar estudios utilizando metodología y técnicas enfocadas a identificar las necesidades y buscar las soluciones para satisfacerlas. Muy bien. Aquí no era necesario que nos la pusieran literalmente como estaba, pero habían palabras claves que sí debía llevar la respuesta. Por ejemplo, era la proyección a futuro y los estudios para identificar necesidades y buscar soluciones. Si bajo esos 3 parámetros construyeron la respuesta, obviamente la tienen buena, pero hubo un buen número que la respuesta que pusieron aquí fue la respuesta que le correspondía a la serie A. ¿Cuáles son los 4 tipos de control que existen en la administración pública? De control. ¿Alguien que me lea la respuesta correcta? Control interno, control directo, control judicial y control constitucional. Muy bien, gracias, Irma. Los que pusieron por lo menos 3 la tuvieron correcta. A quienes no se las di por válida fue a algunos que ya habían anotado la respuesta del examen de la serie anterior y luego tacharon y pusieron algunas respuestas de esta. Los que tuvieron tachones, pues obviamente ahí sí no les pudimos ayudar para que la respuesta estuviera correcta, a excepción de algunos que al inicio del examen me hablaron que se habían equivocado, que habían traslapado unas respuestas, pero ahí yo les firmé para avalarles de que podían poner entre paréntesis y poner la respuesta correcta, pero fueron como 5 personas nada más. Pregunta número 3. ¿Cuáles son las funciones que existen dentro de la actividad administrativa? Alguien que me lea la respuesta correcta. Función política o gubernativa y función administrativa. Muy bien, esa era la respuesta correcta. Aquí muchos de esta serie me pusieron principio de legalidad y principio de juridicidad, porque me imagino que solo les vieron medio la respuesta de sus compañeros, pero no se percataron que el contexto de la pregunta era diferente. En el caso de la pregunta 4, dice, ¿cuál es la diferencia entre la actividad reglada y la actividad discrecional? Aquí, los que la tuvieron
hubo muchos que la tuvieron mala y recuérdense que aquí lo explicamos bien sencillo con 2 ejemplos, pero alguien que me lea la respuesta correcta. En la actividad reglada, el administrador no puede salirse de lo que le indican. La misma le da forma y contenido legal a la resolución y no tiene margen para actuar. Y en la actividad discrecional, la ley otorga al administrador un marco amplio para que pueda aplicar la misma, es decir, le fija los parámetros de los cuales no puede salirse. Muy bien, entonces en la reglada hay, digamos, un margen del cual el administrador no puede salirse, y la discrecional hay un margen más amplio. Con eso que hubieran puesto era correcto, pero muchos aquí me pusieron, en la actividad reglada es cuando le ponen una multa por no llevar casco, y en la actividad discrecional es cuando le ponen una multa por no portar licencia. Entonces, cuando lo trataron de ejemplificar, no, ni siquiera fueron los ejemplos adecuados. Entonces, en esos casos, quienes pusieron ejemplos la tuvieron mal. Algunos que desarrollaron más o menos el concepto y pusieron los ejemplos adecuados, pues se las dimos por buena, pero cuando solo dieron ejemplos que no tenían relación con lo que habíamos visto, lamentablemente la tuvieron mal. Y por último, esta era una pregunta bien sencilla. 5 ramas de derecho con las cuales tiene relación el derecho administrativo. Pues ahí había variedad para que pusieran. Yo aquí tengo entre mis respuestas constitucional, penal, civil, internacional, público, derecho mercantil. Pero hubo algunos que pusieron otras de las que vimos y obviamente la tienen correcta, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a ver así rapidito las de falso y verdadero. En este caso, la administración de planificación tiene un enfoque de decisión y ejecución para poder actuar con base a los actos o resoluciones administrativas. Acá la respuesta es falsa. La administración de planificación no es este el enfoque que tiene. Pregunta número 2. En la administración pública existen 4 clases de administración, siendo esta la de planificación, ejecutiva, control y asesoría. La respuesta es verdadera. La pregunta 3. En la evolución de la administración pública, sus antecedentes los encontramos en los estudios de los cameralistas del siglo XVIII en Europa Central y en el estudio de la ciencia política, entre otros. La respuesta acá es verdadera. Luego tenemos la pregunta número 4. La administración ejecutiva de decisión política son las actividades que tienen un enfoque de decisión y ejecución. Tiene la facultad para poder actuar con base a los actos, decisiones o resoluciones administrativas. La respuesta acá es verdadera. Luego seguía la administración de control, son las actividades que tienen como función que las tareas administrativas se realicen de conformidad con las normas establecidas. Son órganos de control con independencia de funciones. Acá la respuesta es verdadera. Y si recuerdan, aquí pusimos como ejemplo la Contraloría General de Cuentas y una entidad del Ministerio de Finanzas Públicas. Pregunta número 6. Gobierno debemos entenderlo como aquella instancia determinada en lo esencial desde el campo político que se halla al frente de la administración pública. La respuesta aquí es verdadero. La pregunta número 7 dice, gobernar es la imposición de políticas discrecionales del presidente de turno para mantener el control de la población, inclusive por la fuerza o con las acciones que considere convenientes. La respuesta es falso, porque dentro del ámbito o dentro de la actividad de gobernar, las políticas no pueden ser discrecionales porque los funcionarios están obligados a hacer únicamente lo que la ley les permite. Y tampoco puede someterse a la población, inclusive por la fuerza, sino de acuerdo a la normativa vigente. La 8, la actividad de gobierno para impulsar la guía de los asuntos que conforme a la política se establezcan es de acción y de dirección. Aquí sí es correcto.
contrario al ítem anterior, que solo la de acción estaba correcta. Pregunta número 9. El derecho anglosajón en su concepción clásica reafirma la existencia de un derecho administrativo específico y sostiene que se caracteriza por estar sujeto al principio de legalidad fundamental en la supremacía y dominio de la ley administrativa, y que los funcionarios y la administración deben estar sujetos a la ley administrativa y a la jurisdicción de dicha materia. Esta ya vimos que es falso, porque en el ítem anterior vimos que el derecho anglosajón, su concepción es que se rijan por las leyes generales y por los principios generales de derecho. La 10, en el sistema francés de derecho administrativo, la mayoría de doctrinas sugieren que la Revolución Francesa da origen al derecho administrativo. Acá, esta era la clave. Esto es verdad, ya que fue este el acontecimiento el que dio origen a principios fundamentales como Estado de Derecho, principio de legalidad, separación de poderes, surgimiento de algunos derechos humanos y la soberanía nacional. La pregunta 11, el derecho administrativo es un derecho autónomo porque tiene sus propios principios y reglas que se originan de la naturaleza ejecutiva que lo distingue y que es exclusiva. El principio de normatividad es la excepción de subordinación, ya que su límite es el derecho constitucional. Aquí la respuesta es obviamente verdadero, porque el derecho constitucional es la excepción y al único que está subordinado el derecho administrativo. La pregunta número 12, el derecho administrativo no se relaciona con el derecho penal, ya que cada uno tiene su propia función normativa para el normal desenvolvimiento de la sociedad. Aquí la respuesta es falso, porque ya vimos que el derecho administrativo sí tiene relación con el derecho penal. Y fíjense que algunos pusieron que esto era verdadero y arriba me habían puesto que el derecho administrativo se relacionaba con el derecho penal. Entonces, pues ahí habían algunas respuestas que estaban implícitas en otras preguntas. Las fuentes nacionales del derecho administrativo incluye la fuente denominada el decreto ley de facto, ya vimos que es verdadero. Y las fuentes supranacionales de derecho administrativo lo constituyen las organizaciones internacionales como la ONU, la OEA y la OMS. Esto ya vimos que es falso, porque las fuentes supranacionales son los tratados y convenios internacionales. En ningún momento mencionamos que las organizaciones como tal constituyeran fuente supranacional de derecho administrativo. Y de acuerdo a los artículos 1 y 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el Estado se organiza para proteger a la persona y su fin supremo es la realización del bien común. Obviamente aquí la respuesta era verdadera. Y en la tercera serie, que es donde pues muchos tuvieron nota baja, aquí en derecho administrativo la clave era que pusieran que era una rama de la ciencia del derecho, pero muchos me pusieron el inicio de la definición de administración pública. Entonces, por esa razón, algunos aquí tuvieron un punto únicamente porque quizá fundamentaron, y quienes hicieron, que fueron muy pocos los que hicieron la definición de derecho administrativo, tuvieron 2 o 3 puntos lo máximo. Así que ahí, primero yo espero que para el día lunes que tengamos la clase presencial, las notas ya estén subidas y cada uno pueda ver su nota, pero ya más o menos pueden ver cómo les fue en el examen. Obviamente ya en la nota van a tener sumados los 4 o 5 puntos que hayan obtenido quienes quienes entregaron el trabajo de los grupos que yo formé. Dentro de los exámenes, para que lo tengan claro, dentro de los exámenes hubo 3 personas a los que les marcaron asterisco porque estaban copiando. Incluso hubo una persona a la que le encontraron un papelito donde tenía algunas respuestas y se lo quitaron, le pusieron también un asterisco. En ese caso no les quité puntos a ninguno, pero si es una advertencia para el próximo examen, quien sea sorprendido copiando, ya no vamos a poner asterisco, sino que le vamos a recoger el examen. Y igual de grave es que saquen un papelito, que me imagino que lo habían circulado. Lo curioso, de verdad,
es que el papelito que supuestamente contenía las respuestas, yo me puse a leerlo porque lo habían hecho con letra chiquitita, muchos de los conceptos estaban equivocados, entonces pues no tiene mucho sentido llevar un chivo si el chivo está incorrecto, ¿verdad? Entonces, para esas 3 personas a las que les marcaron, no se preocupen, no les quitamos ningún punto, pero para la próxima a cualquiera ya no se le va a poner asterisco, sino que se le va a recoger el examen. Y si van a hacer chivo, por lo menos vean que lo hagan con las respuestas correctas. Diego Alejandro. Buenas noches, licenciado. Perdone, yo tengo la duda sobre la constancia del ICS. Yo ya la tengo, pero no sé si se la llevo de manera presencial o se la envío por correo. Pero usted me puso, yo me recuerdo que en el cuadrito de atrás usted me puso que había... Tenía suspensión del ICS el día que dejó el trabajo. Sí, yo creo que a usted le califiqué sobre 30, pero igual mándeme un correo con su nombre, con la constancia y su número de carnet. Y así yo verifico si le califiqué sobre 30 y si le califiqué sobre 25, pues le califico sobre 30. Igual una persona que me anotó que había sido asignado después, también le califiqué sobre 30. Lo único que me tienen que mandar es su constancia de que fueron asignados después de que yo formé los grupos. Si hubiera algún otro caso excepcional en donde se haya podido justificar o que hayan platicado conmigo, igual mándenme el correo para yo hacer la última revisión antes de subir las notas y calificarles sobre 30 puntos. Ahora los demás, si es sobre 25, más la suma de lo que hicieron en el trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Lick, una consulta, cuando suba las notas, ¿va a subir una única nota sobre 30 o va a dividir 25 y 5 puntos del trabajo? No, en la plataforma única, como ahora va a subir en la plataforma oficial, ¿verdad? Entonces ahí ya va a ir sumada la nota de zona y la nota del examen. Ok, de acuerdo. Ahora, si alguno tuviera alguna duda, me pregunta en lo particular, porque yo sí tengo el Excel en donde tengo la nota de zona y la nota del examen, pero la que yo voy a subir es la nota general. Cuando vean su nota es lo que sumaron del examen más la zona. ¿Estamos? De acuerdo, y gracias. Si alguno tiene duda de por qué sacó determinada nota, pues con gusto, si gana la Celi un puntito, no creo que gane. Bueno, si alguno igual tuviera duda que considera que su nota no es la justa o no es la adecuada, pues igual me hacen con tiempo la solicitud de revisión. Pero miren, yo no tengo ningún problema en que nos quedemos en una clase revisando, pero de acuerdo a lo que vimos, sean conscientes de cómo respondieron, porque si con una revisión pretenden convencerme de que les suba puntos, pero sus respuestas están incorrectas, no lo vamos a hacer. Entonces, para que nos evitemos, para que no pierdan ustedes tiempo ni su servidor, si alguien de verdad considera que su nota no es la justa, de verdad, pídanme la revisión. Pero si de acuerdo a lo que vimos ustedes dicen, de verdad yo fallé y le copié al compañero que tenía la otra serie y no me di cuenta, entonces mejor pues evitemos. Para este parcial dejará algún trabajo, para este no. Para este voy a tomar en cuenta la asistencia. El día de clases presenciales les voy a decir cuántos puntos vamos a ponderar a la asistencia y cuál va a ser el mecanismo para determinar si están asistiendo. Muy bien, estamos y vean, traten de verdad yo lo que quiero hacerles conciencia es que traten de aprender, porque hay algunos exámenes que sí me da mucha pena revisarlos, porque las respuestas que dan no tienen relación con lo que hemos estudiado. Entonces, por eso es importante que se conecten y en la medida de lo posible que asistan. Cuando se les imposibilite asistir,
pídanle copia a sus compañeros para que tengan idea de qué fue lo que tratamos y no nos encontremos con respuestas que no hay forma de cómo apoyarlos. Así que vamos a pasar ahora a ver el inicio de la segunda fase, para que tengan claro. La segunda fase la vamos a calificar a partir del tema que veamos el día de hoy hasta el tema que veamos la última clase previo a las semanas de exámenes. El primer contenido, ¿se recuerdan que ese ya fue evaluado? Solamente dijimos que para el examen final vamos a poner algunas preguntas de la fase 1 y de la fase 2, pero principalmente va a ser de lo que veamos del contenido de la fase 3. Así que si ustedes tienen a mano su pensum de estudios, ahí se podrán dar cuenta que lo que sigue es la personalidad del Estado. ¿Por qué hice el repaso? Porque sí me interesa que comprendan la diferencia entre administración pública, que comprendan qué es derecho administrativo, cuáles son los conceptos generales, cuáles son los tipos de control que existen dentro de la administración pública, qué significa gobierno, qué significa gobernar, porque si no entendieron o no estudiaron esa parte, se van a perder en la siguiente parte que vamos, que es específicamente la personalidad del Estado, porque los temas van concatenados. Entonces, si bien es cierto que no vamos a evaluar la serie anterior, pues hay conceptos que ustedes por lógica y deducción van a poder comprender en esta segunda etapa. Así que en relación a la personalidad del Estado, lo primero que tenemos que comprender, lo primero que debemos de tener claro es de manera general qué es el Estado. Y entonces aquí quiero ir comprobando a ver cómo están en conocimiento en relación a este punto. A ver, Ana Alegría, ¿estaba por ahí? Ana Alegría. Ana Alegría. ¿No está? Último llamado para Ana Alegría. Bueno, no está Ana. Vamos a ver, Ana Lucía Pineda. Buenas noches, licenciado. Hola, Ana Lucía. Encienda su cámara y nos dice, de acuerdo a lo que usted recuerda, qué es el Estado. A los que va llamando, necesito que activen su micrófono y enciendan su cámara. Muy bien, ¿la escuchamos, Ana Lucía? Con mucho gusto. Buenas noches. Para mí, el Estado es... no sé si me puede ver, ¿ya la encendí? No la veo. No sé si los compañeros la ven. Yo creo que me está fallando la cámara de la computadora. Permítame, voy a probar. Sí, licenciada, efectivamente me está fallando la cámara de mi computadora. Bueno, cuéntanos, pues, ¿qué entiende usted por Estado? Pues para mí el Estado es el máximo órgano supremo de los habitantes. Su fin supremo es el que va a velar por el bien común de la población guatemalteca, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver. Gracias, Ana Lucía. Ok. Cristian Alexander, ¿qué es el Estado? Buenas noches, licenciado. Cristian Alexander Mancía. Correcto. Sí. Dice, licenciado, que para mí el Estado es aquel que garantiza a los habitantes el bien común, la paz, la seguridad y el desarrollo integral de la persona. No, incorrecto. Muy bien. Ahí okay. Eli nos ayudó. Dice que es un conjunto de poderes e instituciones. Vamos a ver, Eli, ¿qué es el Estado? Para mí es un conjunto de poderes, instituciones
Enciende. unidos, aparte de ver la política nacional e internacional que convenga al país, el fin supremo del Estado es llevar el bien común a la nación. Más o menos. Bueno, vamos a ver. Alguien más de último. ¿Ya vieron por qué es importante que hagamos este tipo de repasos? Porque el término Estado, un estudiante de Derecho debe dominarlo perfectamente. A ver, dice Gisela Osorio, encienda su micrófono y su cámara, y luego le damos la oportunidad a la compañera Ronquillo, y de ahí continuamos. Gisela Osorio. Sí, licenciado, acá estoy. Buenas noches. ¿Ya encendió su cámara? Ahorita. Un momentito. Ahí, muy bien, ahí está. ¿Qué es el Bien. Estado? Permítame, voy a recordarme. Lo que usted recuerde, sin googlearlo, de manera general, ¿qué es el Estado? Muy bien, gracias Gisela, vamos a darle la oportunidad a la ¿Un estado compañera. político? ¿Es un estado político con una reforma o una institución? No, porque uno se pone nervioso. Muy bien. Sí, Lick, usted nos pone nerviosas. Vamos a ver, ¿quién es la compañera Ronquillo? Que Respeten la opinión de los demás. ¿Cómo? ¿Sí, Jacqueline? Considero que se debería de respetar lo que cada uno opina o dice para ver si uno está mal o no. No reírse, pues, considero yo. ¿Quién se rió? Jacqueline. Nadie, por ahí escuché nada más. Bueno, vean, miren, aquí la intención es que aprendamos, pero debemos de ser un poquito maduros. Yo la verdad no escuché que nadie se riera, pero si ustedes consideran que mejor hacemos la clase sin participación y únicamente les va dando las definiciones, por mí no hay ningún problema. No se trata de reírse, sino simplemente cuando una respuesta no es correcta, pues yo les indico que no es correcta. ¿Alguien más que quiera opinar? Bueno, yo solo quería compartir la definición que tengo, que es la sociedad política y jurídicamente organizada. Muy bien, gracias. Anoten ahí las definiciones que les voy a dar. El Estado, de acuerdo al autor Delgadillo Gutiérrez, es una comunidad organizada. El Estado es una comunidad organizada en un territorio definido. Primero recuérdense que para definir el concepto Estado, tenemos que recordarnos de los elementos del Estado. Si ustedes se saben los elementos del Estado, van a poder definir el Estado como tal. Primero, es una comunidad organizada en un territorio. ¿Qué necesita un Estado para ser considerado como Estado? Pues primero tener un territorio. ¿Y qué incluye el territorio? Alguien que me ayude. Personas. Población. Suelo, subsuelo. Muy bien. Yo creo que Un espacio determinado. Angélica. El territorio marítimo. Muy bien. Marítimo, terrestre y aéreo. Muy bien, excelente. Incluye el suelo, subsuelo, el espacio aéreo, el espacio marítimo, la plataforma intercontinental. Entonces, uno de los principales elementos del Estado es el territorio, en donde existe una comunidad organizada. Esa comunidad, ¿de qué otra forma la podemos definir? Como población. Muy bien, excelente. La población es el siguiente elemento. Entonces, sigan copiando la definición.
Es una comunidad organizada en un territorio determinado o definido mediante un orden jurídico. Mediante un orden jurídico servido por un cuerpo de funcionarios, y definido y organizado por un poder jurídico, autónomo y centralizado. Y aquí sí ya viene la parte de cuál es la función del Estado, que tiende a realizar el bien común en el ámbito de esa comunidad. Lick, ¿podría repetir, por favor? Voy a repetir una última vez esta definición. Es una comunidad organizada en un territorio definido mediante un orden jurídico servido por un cuerpo de funcionarios y definido y garantizado por un poder jurídico autónomo, centralizado, que tiende a realizar el bien común en el ámbito de esa comunidad. Ese es el concepto o la definición que nos da el autor Delgadillo Gutiérrez. Y les voy a dar una última definición para que de la misma manera, si tienen que desarrollar un tema en su examen, pues puedan con estos elementos que les estoy dando del Estado construir su definición. De acuerdo al autor Miguel Ángel Acosta, el Estado es la organización política de una sociedad humana. El Estado es la organización política de una sociedad humana, establecido en un territorio determinado. Bajo un régimen jurídico con soberanía, órganos de gobierno y que persigue determinados fines. ¿Copiaron el concepto completo? La última parte la podría repetir. Se lo voy a repetir. El autor Miguel Acosta Romero dice que el Estado es la organización política de una sociedad humana establecida en un territorio determinado bajo un régimen jurídico con soberanía, órganos de gobierno que persiguen determinados fines. ¿Cuáles son esos fines determinados? Pues ya vimos que es llevar el bien común. Entonces, vamos a ver a alguien que quiera opinar y por favor vamos a respetar la opinión de todos. Díganme por lo menos 4 elementos comunes que encontramos en las dos definiciones. Es una organización organizada, una comunidad organizada, que es territorio definido. Un orden jurídico, licenciado. Vamos a ver. Si quieren apaguemos el micrófono y van levantando la mano y yo les voy dando la palabra. Porque si no, no les escucho a ninguno. Vamos a ver. ¿Quién levanta la mano primero? Por lo menos 4 elementos comunes. A ver, José David del Cid. José David del Cid. ¿Está José David del Cid? Último llamado para José David del Cid. Bueno, yo creo que quizá no está. A ver. Luis Daniel Ardón. Buenas noches, licenciado. Hola, buenas noches. Buenas noches.
Los aspectos comunes que tienen es que tienen un orden jurídico. Las dos definiciones tienen un orden jurídico, buscan el bien común y habla de funcionario los dos. Básicamente, licenciado, es lo que pude extraer. Muy bien, gracias Luis Ardón. Vamos a ver. Melanie Marelli, ¿qué elementos comunes encuentra usted acá? Melanie Marelli. Hola, ¿qué tal, Lick? Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo encuentro que es un orden jurídico, una organización, territorio Muy bien, y es soberano. muy bien. Y vamos a escuchar una última opinión. Vamos a ver. Los que no han participado. Yerlin Amperes. Yerlin Amperes. Último llamado para Yerlin Amperes. Creo que no está Yerlin tampoco, ¿no? A ver, Verónica Mérida. Buenas noches, licenciado, gusto saludarle. Para mí Igualmente. es un ordenamiento jurídico que se divide en razón de territorio para tener una organización de un Estado que se rige por gobernantes. Muy bien. Vean que los elementos comunes que encontramos en las dos definiciones, primero es territorio, luego tenemos soberanía, luego tenemos gobierno y luego tenemos el fin, el bienestar común, el bien común o el bienestar general. Entonces, el Estado está compuesto por diferentes elementos: población, territorio, gobierno y soberanía. Esos son 4 elementos comunes que ustedes van a encontrar en cualquier definición de Estado. Ahora, ¿cuáles son los fines del Estado? Esto no lo vamos a ver a profundidad, pero de acuerdo a cómo ha ido evolucionando la humanidad, han existido diferentes tipos de estados y cada uno pues tenía un objetivo distinto al ideal que debe perseguir el Estado. Por ejemplo, en la historia se habla del Estado gendarme, en donde en el Estado gendarme la preocupación o el fin del Estado es únicamente tener una labor tipo policial. Luego está el Estado social, que convierte al Estado como un ente protector, en donde debe ser el proveedor de todo lo que la sociedad necesita. Luego está otra clase de Estado, que es el Estado de Derecho. Y básicamente se enfoca únicamente en el cumplimiento de las normas. Está también el Estado benefactor, que es aquel cuya ideología o cuya corriente es que el Estado debe de proveer todo lo que la sociedad necesita. Y entonces se vedan algunos derechos como la libre competencia, la libertad de comercio. Pero en términos concretos, la función o el fin del Estado, en términos generales, esto si quieren anótenlo, porque seguramente va a ser pregunta de examen. En términos generales, el Estado tiene un objetivo final, y ese objetivo
final es en relación al ser humano y en términos generales lograr el bienestar común o el bien general. Entonces, si les preguntamos en el examen, ¿cuál es el objetivo principal del Estado? Ya entendiendo la definición de Estado, que es una población asentada sobre un territorio, con un sistema político que goza de soberanía. ¿Cuál es el fin principal del Estado? Pues el Estado tiene una finalidad específica, y eso es aceptado por los diferentes estudiosos del derecho, y es que todos los seres humanos logremos el bienestar general o el bien común, tal como lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala. Ahora, ese bien común en realidad, ¿qué es? El bien común es poder satisfacer las necesidades de toda la población. Y de esa cuenta es que el Estado se organiza en 3 poderes. ¿Cuáles son esos 3 poderes en los que se organiza el Estado? Ejecutivo, legislativo y judicial. Muy bien, gracias, Roxana. Entonces, muy bien, Verónica. El Estado se organiza en 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Ya vimos que los 3 poderes son independientes y cada uno tiene una función específica. Para efectos de estudio del derecho administrativo, nos vamos a enfocar en el poder ejecutivo. ¿Por qué? Porque el poder ejecutivo es el instrumento por medio del cual, de forma directa, se busca la consecución o el bienestar común o el bienestar general. Aunque esto no implica que exista la necesidad de interacción y colaboración entre los organismos del Estado. Es decir, si bien es cierto, para la función administrativa nos tenemos que enfocar en el organismo ejecutivo, eso no quita que el organismo ejecutivo, para lograr esa consecución de satisfacer el bien general de la población, tenga que auxiliarse del organismo legislativo y del organismo judicial. Del organismo legislativo, porque de ahí van a emanar todas las normas, todas las leyes, todo el ámbito reglamentario, todo el ámbito normativo, para que pueda el organismo ejecutivo cumplir con los objetivos que le establece la Constitución. Y de la misma manera, el organismo judicial va a ser un instrumento para que en caso de incumplimiento o en caso de mal uso del poder que se le confiere al Poder Ejecutivo, pues también ellos sean sometidos a través de las normas vigentes para sancionar alguna conducta que sea reprochable para el funcionario, porque recordemos que las diferentes entidades del organismo ejecutivo están administradas por funcionarios, y eso lo vimos en el artículo 107 constitucional. Entonces, la administración pública, al final de cuentas, aquí ya nos pasamos a la parte que le corresponde a los gobernantes. La administración pública lo que va a buscar es satisfacer las necesidades de interés general o de interés colectivo. Y es a través del organismo legislativo que se establecen cuáles son esas. Fíjese que quisiera saber si tiene televisión. Vamos a pedirle a Melanie que apague su micrófono, por favor. No le creo, ya no tiene. Bueno, está bien, muchas gracias. Vamos a esperar que Melanie termine de contar. ¿Perdón? ¿Ya terminó, Melanie? A traer, ¿verdad?
¿No? Alguien que le Sí, puede voy a escribir averiguar, pero si no, igual siempre llamo. Muchas gracias. Melanie Valdés. Buenas noches, licenciado. Estaba pidiendo comida. Lo siento, es que ya me dio hambre, estaba teniendo mi cena, lo siento. Muy No me di bien. cuenta que tenía Ya, por lo menos ya nos Pero aquí despertó, estoy, aquí estoy. ya Aquí nos estoy, solo despertó- me traje un minuto, lo siento. nos despertó el apetito a todos, así que Me imagino. bueno, Qué pena, lo siento, no, licenciado. no tenga pena. Parte de satisfacer nuestras necesidades es la alimentación, el derecho a la alimentación. Bueno, continuemos. Dijimos que a través, por lo menos no está en el estadio, dice. Bueno, si alguien está en el estadio, ahí nos cuenta cómo le va a la selección. Por esa razón, decíamos que estábamos hablando de cuál es la finalidad del Estado, y es precisamente satisfacer por el bien común que nos invite, Melanie, así dicen los compañeros. Bueno, entonces es satisfacer esas necesidades generales o necesidades colectivas. Pero ¿quién es el que define cuáles son esas necesidades colectivas? Pues es el organismo legislativo a través de la promulgación de la norma constitucional, en donde dice cuál es el deber del Estado: proveer o garantizar el derecho a la vida, a la integridad física, a la salud, al trabajo, a la educación, al seguro social, a la libertad de culto y todos los derechos que tenemos como ciudadanos. Por esa razón es que debemos de manejar en alguna medida cuáles son las cuestiones que constituyen interés común o beneficio general, porque no todas las funciones pueden recaer sobre el Estado, porque si no, caemos en el tema de un Estado que se convierte en benefactor, y la historia ha demostrado que un Estado benefactor detiene el desarrollo de una sociedad. ¿A qué nos referimos? La Constitución Política de la República de Guatemala nos establece que el Estado debe garantizar un trabajo digno a toda la población. Ahora yo les hago una pregunta. ¿El Estado como función debe crear fuentes de trabajo? ¿Es esa su función? No, licenciado. No. ¿Cuál es la función? Si nos dice que el Estado debe garantizarnos el derecho a un trabajo digno, entonces, pero el Estado no crea fuentes de trabajo, ¿cómo podemos materializar o hacer efectivo este derecho que tenemos como ciudadanos? ¿O cómo puede el Estado garantizar el derecho al trabajo? Creando reglas claras, tanto para patronos como para trabajadores. Muy bien, Carlos Magariñas, ¿verdad? Muy bien, Carlos. Efectivamente, el Estado, recuérdense que entre más burocrático, entre más plazas va creando, lo que va a suceder es que va a ser un Estado demasiado grande y que al final va a ocasionar mucho gasto público, que repercute en que somos los ciudadanos los que pagamos el salario de tantas plazas que se van creando, y que al final de cuentas en muchas instituciones son innecesarias. Recordemos que el aparato burocrático estatal es bastante grande. Entonces, lo que decía Carlos es lo correcto. El Estado, claro, debe velar porque tengamos acceso a un trabajo digno, pero lo que debe hacer es crear las condiciones para incentivar la inversión privada, tanto nacional como extranjera, a través de que tengamos reglas y normativa clara
que incentive a los empresarios, que incentive a las transnacionales a invertir en países como Guatemala. Pero si para estas personas que tienen el deseo de invertir en nuestro país no existe seguridad jurídica, entonces el propio Estado está alejando esa inversión, porque la función del Estado no es crear, no es crear fuentes de trabajo, porque si esa fuera la finalidad, en algún momento va a colapsar. Dice también que una de las funciones del Estado es que todos los niños y jóvenes tengan derecho a la educación, pero de la misma manera hay aspectos que van concatenados. El Estado como tal, pues no es algo que nosotros ignoremos, no tiene la capacidad de llevar educación a todas las personas, a todos los niños, a todas las niñas de todas las del área rural o del área urbana. Pero si existen condiciones que favorezcan la inversión, si se crean fuentes de trabajo, si los padres de familia tienen salarios dignos, entonces también se abre la oportunidad para que la educación sea compartida a través de instituciones privadas y el Estado pueda, a través de la educación pública, llegar a aquellos que realmente no tienen oportunidad de acceder a una educación privada, porque sería imposible que el Estado brindara educación a todos los niños y niñas guatemaltecas. Recordemos que dentro del ámbito de educación, un buen porcentaje lo absorbe la educación privada, incluso en el nivel superior. Si nosotros nos damos cuenta, ¿cuántas universidades públicas existen? ¿Cuántas universidades públicas hay en Guatemala? Una. Una. Muy bien. Y pues nosotros orgullosos de pertenecer a esa universidad, la Universidad de San Carlos de Guatemala. Pero para el resto de la población que tiene, digamos, por decisión o porque tiene otros medios o por diferentes situaciones, ¿cuántas universidades privadas existen? Existen pues una buena cantidad que absorbe a esas personas que quieren acceder a la educación superior. 13, dice Sofía Ramos, y vamos a verificar ese dato. Entonces, si nos damos cuenta, el Estado lo que tiene que hacer es crear las condiciones para que se pueda cumplir con todos los objetivos de llevar el interés de velar porque se cumpla con el interés general. Ya para ir terminando, todos los actos o todas las acciones que realiza el Estado, por muy variadas que éstas sean, las vamos a resumir en 3. Y si quieren, anoten y las vamos a desarrollar en la clase del día viernes. ¿Cuáles son esas actividades? Primero, entre particulares. La primera, las actividades del Estado, las que se dan entre particulares. Luego, las que se dan entre la administración y la población. Y el tercero, el que se da entre el Estado y la población para la resolución de conflictos. Esas son 3 funciones que tiene el Estado, pero por cuestiones de tiempo las vamos a desarrollar el día viernes. Pero no sé si les quedó claro, si tienen alguna duda en relación a lo que vimos el día de hoy. ¿Nos quedó claro qué es el Estado? Todo claro, licenciado.
Muy bien. Entonces, con las dos definiciones que les di, si les ponemos a desarrollar una definición de Estado, utilizan por lo menos los 4 elementos que mencionamos: territorio, soberanía, población y sistema de gobierno. Con eso ustedes pueden construir una definición de Estado. ¿Cuáles son las funciones principales del Estado? ¿Cuáles son los tipos de Estado que existen? ¿Y cuál es el objetivo primordial del Estado? Entonces, aquí ya tenemos la primera parte de su examen. Si tienen alguna duda, pues y no la tienen y les surge en el transcurso de la semana, igual la pueden plantear el día viernes. Ingrid Aldina. Dígame. Buenas noches, licenciado. Disculpe, yo quisiera saber si usted me regala 5 minutos para poder hablar con usted. Muy bien, al finalizar, cuando se desconecten los compañeros. Gracias. Vivian Lucía García. Buenas noches, licenciado. Yo también quería saber si al finalizar me podría dar unos minutos de su tiempo, por favor. Muy bien. No sé si Ingrid tiene problemas en que esté Vivian para no desconectarnos. Ningún inconveniente, licenciado. Muy bien. Entonces, feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Que tengan buena noche. Buenas noches. Buenas noches. Buen provecho. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Gracias. Feliz noche, Lick.